Buenas noches, amigos de YouTube. El señor Alien les dejará unas historias de terror, espero y les gusten. Antes de empezar el video quisiera enviar saludos a Mlauti XXD, Marisa Parada, Kane Morante, Ricardo Rivas, Fernando José Garris, Rafael Alvear, Sandy Gómez, Kevin Henry Valentín Manrique, Michel Matters, Devil Dante, Geraldine Herrera Becerrio, Agustín Rodríguez. Bueno, comencemos. Historia de terror, afortunada. Hola a todos. Soy Stacie. Siento no haber estado este tiempo, pero he estado preocupada por una mierda bastante espeluznante. Durante las últimas 3 semanas, la policía ha estado investigando mi propiedad, acompañándome a donde quiera que tengo que ir y, aunque suene muy infantil, revisando bajo mi cama. Créanme, hay una razón. Hace 3 semanas, mi perro Buddy desapareció. Normalmente esto no sería un problema. Buddy suele correr por las calles persiguiendo a los coches, acosando gatos, ya sabes, todos los clichés y las mamadas que los perros pueden hacer. Traté de entrenarlo, pero es imposible. Es como un niño. Pero es mi niño, por más raro que suene. Mi gran perro que tiene el corazón de un pequeño cachorro. De todas formas, estaría fuera de casa un par de horas y luego volvería derecho a casa. Sin embargo, después de la 4ª hora, Buddy no vino lagrimeando a través de la puerta para perros. Comencé a preocuparme un poco. ¿Qué pudo haberle pasado? Mi mente se llenó de cada posible cuento imaginario, mostrándome lo que podría haberle pasado. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Entonces me acordé de algo. En raras ocasiones, Buddy visitaba a mi padre en la otra punta de la ciudad. Di un suspiro de alivio, cogí el teléfono y procedí a llamar a mi padre. Mientras el teléfono sonaba, salí al porche. Tenía una sensación muy incómoda. Como si alguien me observara. Miré hacia arriba y abajo de la calle, alrededor de mi casa, sobre las vallas de mis vecinos. No podía ver a nadie. Negué con la cabeza, dándome cuenta de lo infantil que estaba siendo. Asustándome sin razón. Oí a mi padre coger el teléfono. Dejó escapar una tos para aclararse la garganta. Hola. Hey papá, es Stacie. Oh, ¿cómo estás? Empezó a quejarse de su día, pero intervine. Buddy está desaparecido. ¿No está contigo, o sí? ¿Por qué estaría conmigo? ¿Es tu perro? Hice silencio por un rato. Ahora estaba realmente preocupada. De nuevo, me perdí en los pensamientos de qué le podría haber pasado a mi amigo. Estaba al borde de las lágrimas. Stacie, ¿estás bien, cielo? La voz de mi padre me sacó de eso. No quería que me escuchara llorar, así que le di una respuesta para la que no necesitaba abrir la boca. Ujun, respondí. Pero incluso así, podías deducir que estaba a punto de tener un ataque. ¿Estás segura? Sí, estoy bien, dije, mi voz quebrándose mientras hablaba. Tapé la parte por la que hablabas de mi teléfono y me tragué el nudo en la parte posterior de mi garganta. Me compuse y volví a hablar. ¿Podrías hacerme el favor de llamarme si aparece por allá? Claro que sí, cariño, te lo haré saber. Con eso colgamos y me metí adentro. Aún con ese sentimiento. Ese sentimiento de que alguien estaba observándome directo en la nuca. Traté de despejar mi mente con pensamientos optimistas, para volver a reunirme con Buddy de nuevo. Parecía funcionar en su mayoría. Miré la hora, recordando que tenía que despertar para el turno matutino de mañana. Así que apagué todas las luces de la planta baja. Entonces me dirigí escaleras arriba al baño para tomar una rápida ducha y lavarme los dientes. Finalmente, cerré la ventana del baño y me fui a la cama. A las 3:30 am, oí algunos ruidos procedentes del baño. No estaba del todo despierta, y no me sentía con ganas de investigar. Me froté los ojos, lo que realmente hizo mi visión más difusa de lo que ya era. Me apoyé en los codos y alcancé a ver una figura oscura haciendo su camino debajo de mi cama. Ahora estaba completamente despierta y en estado de pánico. De repente, me acordé de Buddy. Cada noche, él dormía bajo mi cama. Supongo que le gustaba el ambiente fresco. ¿Buddy? Pregunté mientras dejaba caer una mano bajo la cama. Dejé que mis dedos colgaran hacia abajo en la oscuridad para mostrarle que era yo. Nada pasó. Mi corazón latió más fuerte. ¿Estás bien, Bud? Pregunté con una voz un tanto temblorosa. Apoyé mi cabeza en la almohada para poder hundir los dedos más profundamente en el abismo. Entonces, sentí la lengua sonriente de Buddy lamer mis dedos. Dejé escapar un suspiro de alivio. Perro tonto, le dije mientras levantaba la mano y cerraba los ojos. Creí que me iba a dar un infarto. Con eso, me volví a dormir. Media hora más tarde me desperté con un escalofrío acompañado de un ruido.
Una vez más, se trataba del cuarto de baño. Era un ruido que goteaba. Lento, pero sin embargo un ruido que me despertó por segunda vez. Debe ser la llave, me dije a mí misma. Luché para salir de la cama y arreglar el problema. Cuando mis pies tocaron el suelo, Buddy comenzó a lamerme el tobillo. Me aparté de su lengua. «Au, Buddy, no», dije mientras caminaba hacia el baño. Cerré la ventana con una ligera confusión. ¿No cerré la ventana antes de acostarme?, me pregunté. Me encogí de hombros y apreté los grifos del lavabo. Me hice camino de regreso a mi cama, de nuevo, lanzando el brazo a un lado de la cama. Sentí una respiración pesada en mi mano seguido de un rápido pero profundo mordisco. Moví mi mano lejos. «¡Ay! Buddy!», le grité, como regañándolo. «Vete, acuéstate en otro lugar». Con eso, se dirigió hacia el baño. Buddy estaba actuando muy extraño. Sabía que podía rasguñarte amistosamente los dedos, pero no morderte bruscamente la mano. Sentí un goteo líquido y caliente en mi mano. Agarré un par de pañuelos y me hice una venda temporal. Estaba demasiado cansada como para levantarme y ponerme una venda de verdad. Traté de volver a mi sueño, pero Buddy hacía todavía más ruido en el baño. Sonaba como si estuviera masticando algo. Algo duro, algo que estaba tratando de separar. «Por el amor de Dios, Buddy, cállate». Su mascar cesó. Cerré mis ojos y comencé a dormir. No mucho tiempo después, fui despertada por Buddy, quien decidió saltar en mi cama. La parte de la cama en la que había saltado se hundió más de lo que debería. Estaba un poco asustada en ese momento. Entonces, sentí que lamió mi cara. Estaba muy cerca de dejar a Buddy afuera de mi cuarto. «Buddy, vas», de repente, estaba mordisqueando mi oreja. Lo entendí. No era Buddy. Sentí un escalofrío correr por mi espalda. Mi corazón iba a saltar por mi garganta en cualquier momento. Entonces oí una risa. «Eres deliciosa», dijo en un susurro psicópata detrás de mí. Mis ojos se abrieron. Entré en pánico. Dejé escapar un grito ensordecedor mientras me daba la vuelta para darle un puñetazo en la cara. El desconocido cayó al otro lado de la cama y se escuchó un golpe contra el suelo. Salí de la cama y corrí hacia el bate de béisbol que guardo junto a la puerta. Me di la vuelta y alcancé a ver que iba corriendo hacia el baño. Me acerqué lentamente, lista para batear. Lo único que podía oír era el latido de mi corazón, que era cada vez más fuerte y rápido mientras caminaba. Yo estaba en la puerta. No vi nada, solo la ventana abierta. Corrí adentro y la cerré. Ese hijo de puta se hizo pasar por mi perro. Caí de rodillas, sentí mi sena volver hacia mi garganta. Me incorporé para ir al baño y vomité a lo grotesco. No podía sacar su voz de mi cabeza. No podía parar de temblar. A este punto, las lágrimas jugaban una carrera por toda mi cara. Nunca había estado tan asustada acerca de quién o qué estaba bajo mi cama. Por suerte, uno de mis vecinos oyó la conmoción y llamó a la policía. Dijeron que era afortunada. Resulta que este tipo es un individuo bastante inestable. Al parecer, había estado encerrado desde los 12 años por asesinar y devorar a toda su familia, incluyendo sus mascotas. Recientemente, este caníbal demente consiguió escapar de la institución mental en la que estaba siendo rehabilitado. Teniendo en cuenta lo que pudo haber pasado, soy bastante afortunada. Así que, después de 3 semanas de ser encerrada en una habitación de un hotel con un psicólogo certificado, la policía me aseguró que él se había ido. Ahora estoy en casa, actualizando a todos, y les aseguro que no he caminado sobre la faz de la tierra. No voy a mentir, de vez en cuando siento que me sigue mirando. Como si estuviera detrás de mí, a la espera de conseguir otra probada. Pero ya se ha ido, así que no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Está un poco frío aquí. Ya vengo. Solo tengo que cerrar la ventana. Siguiente historia, Ciudad Oscura. Recientemente, un grupo de amigos me invitó a una de esas casas del terror que suelen construirse en los días cercanos al Día de Muertos. A pesar de que siempre he disfrutado de llevarme un buen susto leyendo alguna novela o viendo una película de terror, realmente no suelen llamarme la atención esta clase de atracciones, sobre todo porque siempre utilizan el recurso barato de asustarte saltando desde la oscuridad, muy similar a lo que muchas películas recientes de terror han ido usando con más frecuencia. Sin embargo, dada la fecha y por la invitación de mis amigos, decidí acompañarlos. El lugar se llamaba Ciudad Oscura, irónicamente, se encontraba en una zona despejada y casi rural en las afueras de la ciudad en donde vivo, que es donde suelen poner algunas de las atracciones durante los variados festejos anuales.
Tenía la típica imagen de casa embrujada que se ve cada año en cada festividad. Sonidos de gritos y risas macabras, anunciadores y personal disfrazados de forma acorde, aparatos rociando niebla falsa por doquier y una fila de decenas de personas curiosas por experimentar las emociones fuertes que prometía la atracción. Una vez en la entrada, después de haber pasado un largo rato formados, un guía disfrazado de monje nos llevó a la entrada de la casa y nos explicó las reglas. No correr, no tocar a los empleados ni al mobiliario y recordar siempre que había salidas de emergencia en caso de requerirlas. Terminando su discurso, presionó un botón cerca de la puerta de acero y ésta se abrió en par para dejarnos entrar en el primer cuarto. La puerta se cerró a mi espalda, ya que mis amigos, al darse cuenta de mi aparente valentía y falta de interés en los sustos que nos esperaban, decidieron que a mí me correspondía el lugar de honor hasta atrás, ahora que iríamos en fila. La primera habitación parecía ser la réplica de un cuarto de hotel barato, con una alfombra sucia que quizá en algún momento había sido azul y una pequeña ventana que dejaba ver hacia afuera, a lo que podría suponerse que era aquella ciudad oscura de la que tomaba el nombre la atracción, pero no era más que una pintura poco convincente de una ciudad en llamas. Además de eso, en el cuarto solo había una pequeña cama, un sillón y un mueble con una televisión encima. La televisión estaba encendida, pero solo transmitía estática, como cuando se quedan sin señal. La cama estaba sin tender, pero no había nadie en ella. En el sillón, sin embargo, estaba tendido el cuerpo de un hombre que parecía tener algunos días muerto. Mientras avanzamos hacia la siguiente puerta, el cadáver se irguió, aún sentado y comenzó a gritarnos mientras dejábamos la habitación. Los sonidos del cadáver quedaron atrás en cuanto entramos al siguiente cuarto, que ahora se asemejaba a una habitación de hospital. Las paredes alguna vez blancas ahora estaban manchadas de una pintura roja. A la mitad de una de las paredes laterales había otra ventana mostrando la imagen de la misma ciudad en llamas, tan poco convincente como la de la habitación anterior. A ambos lados del pasillo que debíamos seguir para llegar a la siguiente puerta habían 4 camillas, todas desocupadas, excepto la última a la izquierda, entre la puerta de salida y la ventana. Encima de ella había un cuerpo cubierto con una sábana sucia y raída. El actor que estaba tendido en la camilla parecía intentar mantenerse lo más inmóvil posible conforme nos acercábamos. Fue hasta que estuvimos a poca distancia de él cuando comenzó a moverse y a mostrar una mano pintada del mismo rojo que las paredes por debajo de la sábana, riéndose en voz baja conforme salíamos de la habitación. El tercer cuarto fue el más pequeño de todos y también el peor iluminado. La luz apenas si salía desde unos focos amarillos conectados en 3 de las paredes de la cuadrada pieza. A nuestra derecha, de la pared más al fondo del cuarto, colgaba una gran cruz invertida. Delante de ella, en lo que parecía ser un marchito altar de madera, estaba arrodillada una mujer vestida de novia, sosteniendo la mano de un esqueleto tendido frente a ella, vestido con un traje negro de gala. Mientras avanzamos a la siguiente puerta, la mujer comenzó a sollozar, y dejando caer la mano huesuda, giró su cabeza hacia nosotros, gritando mientras dejábamos su capilla. Llegamos entonces a un cementerio con vallas metálicas, separándonos de unas cuantas lápidas de plástico y de un par de actores disfrazados como cadáveres, que simulaban intentar atraparnos. Al final del camino había 2 puertas abiertas. La de la derecha iba hacia un pasillo iluminado con una luz azulada y temblorosa y la de la izquierda parecía llevar a un cuarto completamente oscuro. En medio de ellas, una figura con una capa negra, con la cara y el cuerpo cubiertos, representando sin dudas a la muerte. En su mano izquierda sostenía una enorme y nada realista guadaña con la que apuntaba hacia una de las 2 puertas conforme mis amigos iban llegando frente a ella. Uno a uno fue enviándolos hacia la derecha, hacia el pasillo con la luz titilante, a todos excepto a mí. Cuando llegué frente a la supuesta muerte, pude ver que movía su cabeza como meditando su decisión. Después de un instante de observar mi sonrisa confiada, apuntó hacia la izquierda. El último de mis amigos en entrar al corredor alumbrado giró para verme cuando sintió que me separaba de él. Asintiendo con la cabeza al mirarlo, le hice saber que no había problema y que me reuniría con ellos en un momento. El lugar al que entré era oscuro como boca de lobo, incluso antes de que se cerrara la puerta a mis espaldas. La única luz que penetraba en el lugar provenía de las rendijas del marco tras de mí. Parecía no haber nada enfrente. Dudé un momento sobre lo que se suponía que debía hacer a continuación, cuando noté que la temperatura comenzaba a bajar gradualmente. Podía sentir el tibio vapor de mi aliento frente a mí al momento en que, a unos pasos adelante, comencé a notar el perfil de un rectángulo de luz.
Avancé hacia la puerta y esta se abrió en cuanto estuve a un palmo de ella, para dejarme entrar entonces en el mismo cementerio del que acababa de salir. La figura encapuchada ya no estaba, al igual que los actores que antes rondaban por el lugar. La iluminación era distinta, proveniente de lámparas grisáceas apenas visibles. Bajo esta luz, las lápidas parecían distintas, más realistas. De no ser por la simpleza de la atracción hasta el momento, podría llegar a creer que se trataba de mármol real. A mi izquierda, tapiada con varias láminas de metal, estaba la puerta por donde habían entrado mis amigos hacía solo un minuto. Mientras examinaba las láminas buscando un paso para entrar, del lado opuesto de la habitación se encendió la luz de la puerta que llevaba hacia la capilla. Ciertamente emocionado por el giro que había tomado la atracción, comencé a caminar hacia la puerta escuchando la gravilla moverse bajo mis pies con cada paso que daba. Justo antes de llegar a mi destino, noté a mi derecha que uno de los sepulcros estaba ligeramente abierto. El leve siseo que provenía del interior me hizo avanzar un poco más deprisa involuntariamente. Un sonido sordo y seco me recibió al entrar a la capilla, la cual también había sido iluminada de forma más simple, pero, a la vez, más macabra. Un solo foco colgaba desde el techo justo al centro de la pieza. La fuente del sonido provenía de la enorme y marchita cruz invertida, donde la mujer vestida de novia golpeaba suavemente su frente, una y otra vez, casi con cierto ritmo, contra la pesada madera. El golpeteo fue aumentando su intensidad, añadiéndole un sonido húmedo, como si la frente de la mujer realmente estuviese sufriendo daño. Comencé a avanzar en silencio hacia la siguiente puerta, emocionado, pues la casa comenzaba a valer su precio de entrada, cuando el sonido dejó de retumbar en la pequeña habitación. Girando asustado la cabeza hacia la mujer, noté que seguía arrodillada en el mismo lugar, pero ahora miraba hacia donde yo estaba. Sin embargo, no me veía, sus ojos blancos y tristes, sumidos en sus cuencas oscuras bañadas con hilos de sangre, parecían observar hacia una lejanía que se extendía tras de mí. Un instante después, giró su cabeza y continuó su castigo, como si nada hubiese pasado. Yo, por mi parte, con las manos metidas en el costado bajo las axilas, avancé hacia el hospital. Cada una de las 8 camillas tenían ahora formas debajo de las manchadas sábanas. Algunas parecían tener más de un actor o maniquí sobre ellas, dándoles a las siluetas formas terribles y deformes. La luz era igualmente distinta que en las salas anteriores, pero el cambio más significativo estaba en la ventana del cuarto. Otrora disfrazada con una irreal pintura de una ciudad en llamas, ahora solo podía distinguirse la oscuridad del exterior, y a lo lejos, la silueta de mi ciudad menos iluminada que de costumbre. Lentamente, pasé entre 2 camillas para poder tener una mejor visión de la ventana, intentando concentrar mi mirada para distinguir en la oscuridad. Frente a mis ojos, a unos cuantos metros, pude ver una figura corriendo desde mi izquierda y hacia la oscuridad frente a mí. Unos segundos después, otras cuantas figuras corrían siguiendo el mismo trayecto, gritando mientras lo hacían. Continuó un instante intentando distinguir movimiento en la oscuridad, cuando varios sonidos a mis espaldas me sacaron de mi trance. Algo como un rasguño sobre el metal provenía de una de las camillas, otras comenzaban a moverse levemente, mientras que unas más dejaban caer plastas de piel ensangrentada y uno que otro miembro grotescamente convincente. Caminé rápido hacia la puerta de salida, cuando, desde la última camilla a mi izquierda, una figura se erguía velozmente. Solo pude ver de reojo al cadáver putrefacto que se había levantado para despedirme del hospital con el corazón cabalgando en mi pecho y la presión golpeándome las sienes. Entré a la que debía ser la última habitación. Entrando al cuarto de hotel, mi terror aumentó a niveles que no conocía hasta la fecha. A pesar de que la pieza era idéntica a la primera vez, se diferenciaba por el cuerpo colgando sin vida desde una de las vigas centrales, amarrado del cuello. El ver el cadáver me hizo soltar un grito sonoro, que hizo eco en la pequeña habitación. Con el corazón intentando salir por mi garganta, miré hacia la ventana, apartando la vista del terrible espectáculo que el suicidio otorgaba. A lo lejos, en la oscuridad, podía observar una vez más la silueta de mi ciudad, ahora iluminada en varias partes con lo que parecían ser incendios sin control. De la televisión anteriormente en estática, provenía una imagen de una joven mujer, claramente asustada, reportando desde lo que parecía una terrible zona de guerra. Intentando mirar siempre de reojo al cuerpo atado tras de mí, puse atención a la transmisión, subiendo un poco el volumen. Nos siguen llegando reportes de ataques en las mayores ciudades del mundo, narraba la mujer con un semblante de terror en el rostro. Se recomienda a la población buscar asilo, evitar los saqueos y el desorden en las calles.
Se desconoce aún el origen del virus o su forma de contagio. No se cuenta aún con información de una posible cura. Una luz a mis espaldas se encendió débilmente, mostrándome la ruta de salida mientras el televisor aumentaba su volumen junto a mí. Les recordamos que el toque de queda se vuelve efectivo a las 16 horas. El gobierno ha dictado que cualquier persona que sea sorprendida en vía pública pasada esa hora será detenida en el acto. Una explosión estalló justo detrás de la reportera y la cámara vaciló un momento antes de volver a su situación habitual. La mujer miró hacia donde debía estar su camarógrafo con una mueca terrible de horror. Tenemos que irnos, ya están aquí. Un grito de mujer. Gruñidos cada vez más fuertes. La cámara cayendo. Oscuridad total. Silencio. Sentía el sudor frío resbalar por mi frente y mis sienes. Rápidamente, avancé hacia la salida sin poder evitar mirar hacia el cuerpo colgante mientras pasaba, intentando convencerme de que no lo había visto mover una de sus manos. Salir fue reconfortante, sentir el calor y la seguridad en el exterior me hizo recobrar la compostura antes de que mis amigos llegaran a recibirme. Les conté de la forma más tranquila posible mi aventura posterior a alejarme de ellos y solo se rieron de mi historia, poniéndose de acuerdo en que no hubieran sido capaces de soportar tal susto, puesto que a ellos la primera parte del recorrido les había resultado aterrador. Antes de irnos, me acerqué al guía disfrazado de monje que nos había acercado a la entrada de la atracción unos minutos atrás para hacerle una sugerencia. Deberían dejar entrar a más personas a la segunda parte del recorrido, le dije. Es bastante increíble. Me alegra que les haya gustado, respondió, pero pude notar en su rostro que parecía no entender lo que le acababa de decir. Un mes después de la visita a la ciudad oscura, aún sigo sorprendiéndome al recordar lo increíble que fue el recorrido. Evito en lo posible estar en la oscuridad o inclusive he llegado a tener alguna pesadilla al respecto, despertando bañado en sudor a medianoche. Lo más desconcertante de todo es quizá la fecha que aparecía en la transmisión de aquella reportera, transmitiendo, según la pantalla, el día 01 de enero de 2017. La última historia de terror se llama, El portero. Al fin había terminado ese tedioso trabajo. Hoy era uno de esos días en los que simplemente caminar por la calle era equivalente a tomar una ducha. La humedad presente era tal que el señor plomero se sentía atravesando gelatina viscosa e invisible. Los 40 grados que hacían en la calle no hacían más que distorsionar el pavimento y convertir el centro urbano de la capital federal en una suerte de escenario postapocalíptico de guerra nuclear, en el cual los desgraciados sobrevivientes no hacían otra cosa más que vagar de aquí a allá con caras agobiadas y corbatas demasiado apretadas. Nadie se detenía más de lo necesario y, contrario al bullicio que normalmente toma lugar en aquella zona rebalsada de actividad, era notoria la falta de voces gritando, hablando por teléfono y de cualquier tipo de conversación humana, de hecho. Al contrario, el ruido de los motores de autos, colectivos y camiones era predominante. Había llegado aproximadamente a la 1 de la tarde a aquel antiguo edificio, vestigio del antiguo diseño señorial que predominó en Argentina hacía menos de un siglo, al que ingresó luego de intercambiar algunas palabras rápidas con el encargado sobre el problema en las tuberías del sótano. Dedicó 40 minutos apantallándose con la mano en un intento vano de juntar un mínimo de aire potable, resollando por el olor a podrido y estirándose el cuello del mono de trabajo un mínimo de 30 veces antes de terminar el arreglo. Necesitaba una ducha con urgencia, pues sospechaba que esos 40 escasos minutos ahí abajo habían fermentado un equivalente a 100 años al hedor esparcido por sus axilas. Era evidente la mancha de sudor que se había expandido rápidamente por la ropa, y cualquiera diría que ese detalle era algo que no podía faltar en el uniforme de un plomero, al igual que la despreciada y famosa raya del culo, y de eso él estaba muy orgulloso, pues se mantenía en un estado físico óptimo para su edad y todavía no contaba con los famosos flotadores que propiciaban a mostrar la parte baja de su anatomía. Sin embargo, y a pesar de su profesión, el señor plomero era de esos raros especímenes que nunca terminaban de acostumbrarse a la suciedad inevitable que conlleva su actividad, y no era extraño para él ducharse entre cada trabajo terminado. Una vez juntadas todas sus herramientas y con su caja en mano, echó un último vistazo a su obra de arte del día, la terminación del pegamento había quedado un poco menos que perfecta. Subió las escaleras rápidamente, ansioso de dejar de respirar aquel aire viciado. Recorrió un pasillo y abrió una puerta, más aliviado, encontrándose en el largo hall del edificio. El conserje no estaba allí, pero había dejado una nota en el escritorio de vigilancia, que escribía: regreso en 10 minutos.
En el lugar había varios sillones de cuero esparcidos a lo largo, pero sin embargo, y a pesar de estar tentado, no se sentó. Corría el riesgo de dejar el mueble con olor a pasta y sudor, y más terrible aún, manchas de grasa. Así que se acercó a las puertas de vidrio abiertas que daban a la calle y apoyó la caja de herramientas en el suelo. El calor seguía siendo igual de atroz que hacía un rato, y esa, al ser una callejuela estrecha, provocaba que el humo de los autos y colectivos que pasaban tardase un tiempo en disiparse. Divisó una roticería pequeña en la vereda de enfrente, de la cual escapaba un fuerte olor a aceite frito. Un cartel mostraba una oferta bastante tentadora de milanesas con papas fritas, así que sacó su billetera del bolsillo, cuando escuchó casi al lado de su oído el sollozo de una mujer. Se giró bruscamente, encontrándose con la pared del costado de la puerta. No había nadie allí, pero el volumen de la voz que había escuchado había sido casi como si le estuviesen susurrando al oído, no entraba en la categoría de conversación a una distancia normal. Y lo escuchó nuevamente. Una mujer que no solo parecía que lloraba, sino que se ahogaba. Ruidos entrecortados y gorgojo de saliva mezclados con jadeos sonaban muy cerca de él, pero de una manera muy peculiar, como si... Y terminó de descifrarlo girándose hacia la pared contraria, quedando de frente con la placa dorada con botones de la cual salían aquellos ruidos mezclados con la estática inconfundible de las radios. El sonido salía de las ranuras del portero metálico destinadas a comunicar a los residentes con los recién llegados. El plomero se acercó rápidamente a una vez que su cerebro elaboraba varias teorías, siendo la más factible de ellas que se tratase de una persona con una emergencia de salud. Un ataque de asma, una reacción alérgica o peor aún, un paro cardíaco. Sin embargo, y como pasa a menudo en situaciones de este tipo, su cerebro no se detuvo allí, sino que surgió veloz como un rayo la palabra asesinato cual cartel de neón rojo anunciando que había habitaciones disponibles. Imaginó a la víctima, una mujer joven, huyendo de su marido, el cual, luego de haber descubierto mensajes sospechosos en su celular, no había podido controlar su furia, alimentada por el herido orgullo, y se había abalanzado contra ella persiguiéndola hasta la cocina, el lugar donde usualmente se hallaban los teléfonos porteros. Forcejeos apresurados, ella no puede apartarlo, en la lucha su espalda choca contra dicho teléfono, descolgándolo. Y el asesino la estaba estrangulando en ese preciso instante. Señora. ¿En qué departamento está? El plomero gritó acercando el oído a la placa para oír más sonidos angustiantes. Después de unos interminables segundos en los que solo pudo escuchar la estática, surgió la voz de la mujer que casi, de manera inentendible y con un aliento casi inexistente, logró articular. Séptimo B, y luego, estática. Consideró en ir a buscar al conserje, pero descartó esa idea rápidamente. Si de verdad alguna de sus teorías era correctas, esa mujer necesitaba de su ayuda con urgencia. Mientras corría hacia el ascensor al final del pasillo, surgió un pensamiento en el fondo de su cabeza. El mismo duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente perturbador como para ponerlo aún más ansioso. No había escuchado ninguna voz de hombre. Entró al cubículo con una exhalación, cerró con brusquedad la reja corrediza y aplastó la mano sobre el botón con el número 7. El artefacto se puso en marcha con un ruido casi doloroso, como de engranajes viejos y poco aceite. Esperando, el señor plomero se preguntó si la mujer estaba en tal apuro en medio de su ahogamiento que, en vez de llamar por teléfono a una ambulancia, decidió acercarse al portero, en el cual su posibilidad de ser escuchada se reducía a la mínima. La parte de su mente que más se alejaba de lo solidario le recordó que los secuestradores cada día encontraban nuevas formas de llevar a cabo sus operaciones. Si esta era una nueva estrategia, no la encontraba del todo efectiva, ya que él podría haber decidido llamar a una ambulancia o al conserje. Sus cavilaciones aún estaban en marcha cuando el aparato finalmente, con una sacudida, se detuvo en el séptimo. Corrió la reja de un tirón y se apresuró al pasillo, divisando la puerta que él buscaba a solo unos metros. La puerta estaba entornada, cosa que le extrañó, pero sin darle muchas vueltas ingresó al departamento de una zancada. Inmediatamente, sintió náuseas por la ola de hedor pútrido que le chocó en la cara. Una mezcla entre humedad, encierro, comida podrida y algo más que no lograba identificar, pero parecido al olor que largan los animales en el zoológico. Estaba todo a oscuras, excepto por la luz amarillenta de una lámpara encima de una mesita en el espacio que él reconoció como el living y la que entraba desde el pasillo. A su derecha estaba la cocina con la puerta abierta en su totalidad, y el teléfono colgaba del cable torsado conectado a una placa dorada con un botón, lo cual era lo único que llegaba a distinguir con claridad, junto con los azulejos.
El único sonido presente era su propia respiración y la estática del auricular. Se acercó cautelosamente a la entrada de la cocina, cuando sintió algo blando debajo de su bota. Apartó el pie con rapidez, esperando encontrar una rata muerta o algo por el estilo, pero lo que vio fue algo muy distinto. En un primer momento, pensó que se trataba de una larva grande y blanca, pero se trataba de un dedo. Un dedo casi explotado por el peso de su bota. Sintió como la bilis se le subía por la garganta, dejándole un sabor amargo y asqueroso en la boca. Se dio media vuelta, reprimiendo las ganas de devolver su desayuno. Ya estaba llegando a la puerta cuando escuchó la voz de mujer más seductiva que había oído en toda su vida. La misma tenía esa distorsión característica de las radios y provenía, cómo no, del auricular colgante. Bonita obra de arte tienes allí. Sí, esa desagradecida se lo merecía. Llenarle los pulmones de cemento fue una idea muy ingeniosa para conservar su pose. La voz hablaba en un tono sensual y atrayente. Y aunque el señor plomero se considerase una persona bastante imperturbable, aquello lo descolocó por completo. Su corazón se saltó un par de latidos, le faltó el aire y sus piernas temblaron. Y no era precisamente porque una voz le estuviese hablando desde un auricular en un edificio en medio de Buenos Aires. Y ella también, podría haber dicho que no desde un principio. Tuvo lo que se merecía. Y la peor de todas, siempre desvalorizándote, haciéndote sentir menos que tu hermano. Sola en su cama murió la desgraciada, sin su pródigo acompañándola, rociada en su propia orina. Una ola de furia le ganó a la incredulidad, y de un solo paso entró nuevamente a la cocina y arrancó con violencia el cable de la placa. Pero no sirvió de mucho, pues al cabo de unos segundos, la voz surgió nuevamente, pero esta vez desde las rendijas de la placa. Pero la galería de arte que construyes necesita de una última pieza. Una que opaque a todas las demás, pues mujeres sin valor solo pueden ser embellecidas hasta cierto punto. Y de las rendijas, junto al botón, surgieron un par de dedos largos y estilizados con las uñas pulcramente pintadas con esmalte rojo, moviéndose insistentemente y golpeando contra la placa de metal. El conserje no volvió a encontrar al plomero, aunque su caja de herramientas estaba en la puerta del edificio. Llamó a su agencia, pero ellos tampoco podían localizarlo, pues su celular estaba apagado y tampoco había hecho acto de presencia en el lugar. Muchas gracias a todos mis suscriptores, saludos y nos vemos en el próximo video.